1798, el ateísmo en la forma de comunismo va a comenzar a luchar contra la institución de la Iglesia Católica Romana. Eso es en sencillas y llanas palabras lo que está diciendo la profecía de Daniel capítulo 11, versículo 40 en sus primeras expresiones. La pregunta que surge naturalmente es, ¿pudiéramos nosotros encontrar alguna evidencia histórica que nos corrobore que después del año 1798 el ateísmo en la forma de comunismo, tal y cual Dios lo había dicho 2500 años atrás, comenzó a luchar contra la institución de la Iglesia Católica Romana? La respuesta es sí. Miren, hay una revista que es la revista Time, del 4 de diciembre del año 1989. Estoy sacando información histórica, no de revistas nuestras. Esto es una revista secular y mundial. Miren lo que decía allí. Allí decía, hasta recientemente los batallones del marxismo, el marxismo es el comunismo, parecían llevarle la delantera a los soldados de la cruz. Con la revolución bolchevique de 1917, note el año, 1917 es posterior a 1798, y por ser posterior a 1798 está haciendo cumplir la profecía en el tiempo del fin, después del año 1798. Con la revolución bolchevique de 1917, Lenin prometió tolerancia, pero entregó terror. Rusia se tornó roja con la sangre de los mártires, dice el padre Gleb Yakudin, el agitador más valiente de la ortodoxia rusa en favor de la libertad religiosa. Ahora escuche, durante los primeros 5 años de dominio bolchevique, es decir, de dominio comunista, 28 obispos y 1200 sacerdotes fueron cortados por la hoz roja. Es decir, el comunismo los exterminó. Stalin aceleró grandemente el terror y hacia el mandato de Khrushchev, la liquidación del clero había alcanzado un estimado de 50.000 víctimas. Miren, mis hermanos, tal y cual Dios lo había dicho más de 2500 años atrás, cuando llegó la hora cero, la profecía comenzó a cumplirse. Y después del año 1798, siendo específicos, en el año 1917, comienza a surgir el rey del sur. Comienza a surgir el ateísmo en la forma de comunismo. Tal y cual Dios lo había dicho más de 2500 años atrás, ese poder comienza a luchar contra la Iglesia Católica Romana. Su lucha no solamente fue ideológica, la lucha llegó a ser tan literal, que dice que durante los primeros 5 años, 28 obispos y 1200 sacerdotes perdieron la vida. Hacia el mandato de uno de los mayores dictadores, Khrushchev, la liquidación del clero había llegado a un estimado de 50.000 víctimas. 50.000 personas de la Iglesia Católica Romana comenzaron a perder sus vidas porque la lucha llegó a ser literal. Pero Dios había establecido, y entramos en la segunda frase, la siguiente declaración: y el rey del norte se levantará contra él. Este segundo pronombre personal, ubicado en su contexto, que es un contexto de contraataque, hace referencia entonces al rey del sur. Y lo que la profecía me está diciendo es lo siguiente: primero el rey del sur ataca al rey del norte, pero después el rey del norte contraataca al rey del sur. Cuando nosotros entonces interpretamos esta frase, lo que significa es que en algún momento después del año 1798, sin ser específico, el falso rey del norte va a comenzar a luchar contra el poder del rey del sur, interpretando, porque ya ustedes conocen los símbolos, lo que la profecía lo que me está diciendo es que después del año 1798, la institución de la Iglesia Católica Romana, en algún momento en el tiempo del fin, va a comenzar a atacar al ateísmo en la forma de comunismo. Cuando yo sigo interpretando y entro a la próxima frase, yo voy a encontrar que la próxima frase dice que cuando la Iglesia Católica Romana se levante para contraatacar al comunismo, lo hará como una tempestad. Eso es lo que dice Daniel 11:40. Ahora, yo quiero ubicar esta frase en el contexto del tiempo de Daniel.
¿Cómo se levantaba una tempestad? Porque aquí el vidente está utilizando una metáfora, una comparación. Y una tempestad en el tiempo de Daniel tenía dos características básicas. Se levantaba de repente, porque no había los medios para saber lo que había en la atmósfera, y se levantaba cuando nadie lo esperaba. Escuche, una tempestad en el tiempo de Daniel tenía dos características. Se levantaba de repente y se levantaba cuando nadie lo esperaba. La pregunta clave que hace su servidor es: ¿quién esperaba que el comunismo cayera como cayó? ¿No fue acaso de repente que cayó el comunismo? ¿No nos acostamos nosotros con una Alemania dividida y nos levantamos al otro día viéndolo por la magia de nuestros televisores? ¿Una Alemania unificada? Indudablemente. Tal y cual Dios había dicho, la Iglesia Católica Romana se iba a levantar contra el comunismo e iba a derrumbarlo de repente y cuando nadie lo esperaba. Sigue diciendo la profecía: con carros, gente de a caballo y muchas naves. Las naves son barcos. En otras palabras, la profecía me dice que cuando la Iglesia Católica Romana se iba a levantar contra el comunismo, iba a ser de repente cuando nadie lo esperaba, pero como un poderoso batallón que se iba a dirigir hacia la guerra. Le iba a dar guerra al comunismo. Eso es lo que me está diciendo la profecía, con una fuerza arrolladora. Pero note usted algo, mis amigos y mis hermanos, y ahora sígame. Los carros son medios de locomoción rápidos porque son tirados por caballos. Los jinetes van sobre caballos y van también de forma rápida. Y los barcos quizás son un poco más lentos, pero dos de los medios que Daniel ve en la visión son rápidos. Eso significa que la lucha que va a encabezar la Iglesia Católica Romana contra el comunismo va a ser una lucha veloz, va a ser una lucha rápida. Y mire las implicaciones en la historia. Yo encuentro interesante que el comunismo se forma, impera y subsiste en un lapso de 70 años. Y lo que había tomado 70 largos años en forjarse, que parecía un movimiento monolítico, en 12 años con 9 meses, un solo hombre, el Papa Juan Pablo II, cabeza visible de la Iglesia, logró derrumbar lo que había tomado cerca de 70 años en formarse. Cuando usted saca la proporción de 70 años contra 12, usted va a ver que indudablemente fue sumamente rápido. Pero voy a ir más allá. Cuando usted ve estas imágenes, y dejo las imágenes porque son más gráficas, hay dos elementos que tienen, ¿qué cosa? Caballos. Los carros son tirados, ¿por qué? Por caballos, y los jinetes llegan a ser jinetes porque están montados sobre caballos. Y usted dirá, ¿y qué de importancia tiene eso? Tiene mucha importancia. Mírenlo. Cuando usted va al pueblo de Israel, usted va a encontrar que posterior a su salida de Egipto y anterior a que comenzara la dinastía, es decir, anterior a que Salomón comenzara a gobernar, Israel no tenía caballos. ¿Usted me escuchó? Por lo menos en un renglón particular, Israel no tenía caballos. ¿Cómo yo lo puedo probar? Mire, cuando usted va a Éxodo 20:17, se prohíbe codiciar el buey y el asno, pero no se habla del caballo. ¿Por qué? Porque Israel no tenía caballos. Cuando usted va a Josué 15:18, usted va a ver que la hija de Caleb visitó a Otoniel y lo hizo montado sobre un asno o un burro, pero no lo hizo sobre un caballo, porque Israel no tenía caballos. Cuando usted va a 1 Samuel 9:3, usted va a encontrar que Saúl andaba buscando las asnas perdidas de su padre Cis, no los caballos, porque en Israel no había caballos. Cuando usted va a 1 Samuel 25:23, usted va a ver que Abigail visitó a David montada sobre un asno y no sobre un caballo. Y cuando usted acude a 1 Samuel 18:9, Absalón quedó en la enramada y él iba montado ¿sobre qué? Sobre un mulo, pero no sobre un caballo, porque Israel no tenía caballos. ¿Y por qué Israel no tenía caballos? Porque Dios se los había prohibido. Mire la declaración.